Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solo a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blanca como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra. Muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tomamos asiento. Bueno, esta lectura de hoy nos muestra por qué camino vamos, a dónde vamos y por qué camino vamos. Vamos al paraíso, vamos al cielo, vamos a la vida eterna. ¿Y por qué camino vamos? Por el camino de la cruz, por el camino del amor. Como dice San Agustín, no te olvides que cristiano quiere decir ser otro Cristo. Entonces estamos en la transfiguración de Jesús, ahora vamos a explicar eso. Y en esta transfiguración de Jesús, Jesús tiene como un adelanto del cielo. Va a vivir en plenitud una vez que asciende al cielo. El Viernes Santo muere, domingo resucita, 40 días después asciende al cielo y vuelve al lugar de donde había salido. Antes de la encarnación estaba en el cielo. Bueno, Jesús que va al cielo, vive este adelanto del cielo acá. Como cuando uno a mitad de mes cobra un adelanto de sueldo, con la única diferencia que si ese adelanto después se lo descuentan a fin de mes. A Jesús tiene un adelanto del cielo, nada. Bueno, entonces Jesús tiene este adelanto del cielo. Porque para mostrarle al mismo Jesús y a los apóstoles, ¿cuál es el lugar definitivo? Nosotros los cristianos sabemos que Cristo murió, pero pasó por la muerte, no se quedó en la muerte. ¿A dónde fue después de la muerte? Y después de la muerte viene la resurrección. Pero, por eso digo, nos muestra a dónde va Cristo, a dónde iba, pero por el camino que iba. Para entender mejor esto hay que ver el contexto, ¿verdad? Nosotros hemos leído el capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo del 2 al 10, primeros versículos del capítulo 9. Ayer, el domingo pasado habíamos leído el capítulo 1, las tentaciones. Nos hemos salteado 8 capítulos. Y antes de esto, Jesús había declarado que Él era el Mesías, era el Salvador del mundo. Hasta ahí todo el mundo lo ha confesado. Pero después cuando le habla de que yo soy el Mesías, ahora voy a ir a Jerusalén para que me maten. Había creado un escándalo de primera. Como si vos sos el Salvador, el Mesías, el primero en reaccionar fue Pedro. No te va a pasar eso, nosotros te vamos a defenderla, dice Pedro. ¿Cómo te va a pasar eso? Bueno, eso no se entendía. No se entendía que el Mesías tuviera que sufrir. No se entendía que aquel que iba a terminar en la gloria más grande iba a pasar por la muerte. Entonces esto viene como a darle la visión clara a Jesús
dónde va a terminar él, cómo va a terminar su historia, por decirlo de alguna manera, y a darle la fuerza para afrontar. Jesús era Dios y era hombre, sufrió como hombre. No quedó exonerado del dolor como Dios, no, sufrió como hombre. Entonces, pero sabía dónde iba a terminar, en el paraíso, en el cielo. Por eso tiene, digamos, este episodio de la transfiguración. Dice que la transfiguración, sus vestiduras se volvieron blancas, se transfiguró, cambió de figura, transfigurar quiere decir cambiar de figura. Acá es el Evangelio de Marcos, que es escueto, Marcos resume mucho. En el otro Evangelio dice que su rostro se volvió radiante como el sol. Fíjense ustedes cuando se encuentran dos amigos que hace tiempo no se ven, no sé si le vieron la cara, experimentaron, como que la cara le irradia energía, ¿no? Como que se pone radiante, brillante. En cambio, cuando se encuentran dos enemigos, la cara más bien como que se apaga, no tiene energía ninguna. Al contrario, y si tiene energía de bronca. Más vale que no tenga energía y no que tenga energía de bronca, de rabia. Eso, Jesús vive esa felicidad plena. Aparecen Moisés y Elías, que Moisés y Elías además tiene todo un significado. Elías es el máximo de los profetas. Moisés es el máximo, el máximo de todo en el Antiguo Testamento, pero también es el máximo de la ley, de los mandamientos. O sea que como las dos columnas del Antiguo Testamento aparecen como avalando a Jesús, como diciendo, hacé lo que tenés que hacer, que aquí vas a terminar. Le da ese empujón. Bueno, y entonces la vida del cristiano es esa. También, vamos nosotros ahora. ¿Esto cómo se aplica a nosotros? También nosotros estamos llamados a la vida, al paraíso, allí. Como dice el poeta español Manrique, este mundo es el camino para el otro que es morada. Vamos al cielo, pero también tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que pasar por el sufrimiento y tenemos que vivir el amor. Ahora voy a hablar de esto del amor. Hace 10 días atrás, el miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma y decíamos que la iglesia nos da como una moto, un triciclo de 3 ruedas, el ayuno, la abstinencia y la oración. Y alguien que lo ve de afuera puede decir, pero ¿esto que están haciendo? Es el triciclo del dolor, el triciclo del sufrimiento. Hacer ayuno no es lindo, dar limosna tampoco, y ponerse a rezar y rezar y rezar tampoco. ¿Que son masoquistas estos cristianos? No somos masoquistas nosotros. Nosotros sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos al cielo como Jesús. No somos masoquistas, sí somos purificadores. Nos purificamos de nuestros pecados. Y cada vez que morimos a algo malo, resucitamos la muerte y la resurrección de Cristo, y que lo va incorporando cada vez más. No solo la muerte biológica y la resurrección al final de los tiempos, sino en cada día, todos los días estamos llamados a morir a algo malo para resucitar a algo bueno. El cristiano es aquel que incorpora la muerte y la resurrección de Cristo. Y es el que incorpora también en su vida el amor de Dios. Fíjense en ustedes, vamos a la primera lectura, que no podemos dejar, porque está relacionada primero, pero segundo también porque es una de las lecturas más, por así decirlo, por calificarla de alguna manera, de la más terrible del Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Abraham que ofrezca en sacrificio, como se sacrificaban los animales, que lo mataran, lo sacrificaran, que a su propio hijo, inclusive el hijo de la promesa, otro tema más todavía, que lo matara. Esta es la escena del Antiguo Testamento de mayor fidelidad y de mayor amor, de un hombre hacia Dios. Abraham dice, te vas al monte, llevas la leña, y allá, porque lo mataban primero y después lo ofrecían como sacrificio. A los animales hacían así, lo quemaban, todas esas cosas. Te llevas la leña y vas a matar a tu propio hijo. En vez de sacrificar a los corderos, pues de ahí viene, se sacrificaban mucho los corderos, de ahí viene todavía que en la misa decimos Cordero de Dios, de ahí viene de toda esa historia. Vas a matar a tu propio hijo. Y allá va Abraham con el hijo y la leña para ofrecerlo en sacrificio. Cuando llega allá, Dios lo detiene, le para la mano y le dice, mira para el costado, vas a ver, hay una zarza. En esa zarza hay un cordero enredado. Se trancó ahí, está atrapado en la zarza. Lo agarrás el cordero, lo desenredás y lo matás al cordero. Y ofreces en sacrificio el cordero. Porque ya vi que me sos obediente y tenés amor por mí. Este es el mayor de amor y de fidelidad que hay en todo el Antiguo Testamento.
Bien, donde nos muestra cómo Abraham tiene amor por Dios. Pero esto en definitiva es profecía, es figura, es proyección de algo que sí se dio, que Abraham ofrecía porque Dios le pidió a su propio hijo. Al final Dios lo detuvo. Pero ¿quién es el que ofrece su propio hijo y lo deja morir? Es Dios Padre. Dios Padre. Si nosotros podemos comprender leyendo este relato, hay que proyectar un poco más y comprender el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Quién es aquel que ofreció en sacrificio, que dejó que mataran a su propio hijo, que determinó, que decretó, por así decir, la muerte de su hijo, inclusive? Como dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, dice, yo la doy libremente por amor. Porque el Padre se la pedía por amor a nosotros. Esto nos hace ver qué grande que es el amor de Dios por nosotros, que Él sí dejó que en la cruz muriera su hijo y para después resucitarlo. Ahí está el amor de Él, bien clarito, nos hace comprender. Entonces, como decía, para terminar resumiendo, esta lectura de hoy, donde Jesús se transfigura, antes de la transfiguración había anunciado que iba a morir, primero habla de su pasión, acá no lo hemos leído, si alguno quiere puede agarrar el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, ahí está. Jesús habla que va a morir del sufrimiento y después aparece la transfiguración. O sea, esto nos empuja también a nosotros a ver hacia dónde vamos y por qué camino vamos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el cielo, hacia el paraíso. Este mundo es el camino para el otro que es morada, dice el poeta Manrique. Vamos al cielo, vamos al paraíso. ¿Por qué camino? Por el camino de la cruz y por el camino del amor. También nosotros, al igual que Cristo resucitó y llegó a la muerte por el camino, y a la resurrección, mejor dicho, por el camino de la cruz y por el camino del amor. Nosotros los cristianos estamos llamados también a ir a la vida eterna. Dios nos ha prometido la felicidad plena y pura en el cielo, pero acá, como decíamos, no somos masoquistas, somos purificadores. Tenemos que purificarnos de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia. Por eso la Iglesia nos regala este tiempo de Cuaresma. Como el Señor, que podamos ir incorporando también en nosotros esto, la muerte y el amor de Dios, para llegar también a nosotros a la gloria de nuestra resurrección. Estamos llamados a la vida eterna, a la vida plena, y el camino es la cruz y el amor. Como la lluvia y la nieve bajan desde el cielo y no vuelven a subir sin empapar y hacer germinar la tierra. Así mi palabra no volverá a mí sin haber logrado lo que deseo, sin haber cumplido aquello por lo que la mandé. Todas mis palabras